La operación que culminaría con la captura de Israel Vizcarra Beltrán, conocido como El Palillo, fue ejecutada cuando las inteligencias finalmente confirmaron la ubicación del operador principal de Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, cuya detención representaría golpe significativo contra la Malliza, en medio de la disputa interna que la facción sostenía contra los Chapitos por el control del cártel de Sinaloa. En aquellas horas, donde los murciélagos ejecutaron la penetración hacia la región Tierra y Libertad 1, en el municipio de Culiacán, las revelaciones que emergieron de los meses de labores de inteligencia y patrullajes terrestres superaron las expectativas que los planificadores habían contemplado. Cada descubrimiento, evidenciando que la estructura liderada por El Palillo había desarrollado operaciones cuyas dimensiones excedían la producción y tráfico de metanfetamina, que había sido el foco inicial de las investigaciones hacia territorios que las autoridades no habían anticipado completamente. La historia de El Palillo y su ascenso dentro de la estructura de la Malliza incluía los años durante los cuales Israel Vizcarra Beltrán había demostrado las capacidades que eventualmente lo posicionarían como jefe de plaza en la zona de El Dorado y como uno de los operadores más confiables de El Mallito Flaco. El corrido que Grupo Arriesgado había lanzado en 2022 funcionaba como biografía no oficial que revelaba los orígenes de su involucramiento en el crimen organizado desde muy joven. Las letras estableciendo que había entrado al fuego porque no quería estar jodido. La decisión de evitar una vida de carencias, conduciéndolo hacia las actividades ilícitas, que eventualmente lo convertirían en pieza clave de la organización. Las capacidades que El Palillo había desarrollado dentro de la estructura criminal incluían las habilidades para la producción de drogas sintéticas que lo habían hecho valioso para la familia Zambada. El corrido lo identificaba como bueno para la cocina, la referencia directa a su rol en la producción de metanfetamina que había ganado reputación por su calidad. Los productos que elaboraba salían bien hechos según las letras que funcionaban como testimonios de las capacidades que había cultivado durante los años de operación dentro de la organización sinaloense. Las fuerzas que la Malliza había desplegado para proteger las operaciones de El Palillo en la zona de El Dorado sumaban aproximadamente 280 sicarios, cuya concentración evidenciaba la importancia que la facción asignaba a las operaciones de producción y distribución que el operador coordinaba. Los elementos que habían sido posicionados incluían combatientes, cuyas lealtades hacia la estructura de los Zambada los hacían particularmente determinados a defender las posiciones que protegían las operaciones que generaban los ingresos que la facción requería para sostener la disputa contra los Chapitos. El organigrama criminal que las autoridades habían construido ubicaba a El Palillo en el segundo nivel de la estructura, directamente bajo el Mallito Flaco, junto con otros operadores como Carlos Alberto Páez Pereda, conocido como Carlitos Rugrats, Samuel León Alvarado apodado El León, y Joel Enrique Sandoval Romero llamado El 19. Las conexiones que mantenía con Ramiro Félix Heras, alias El Güero Reina o F1, agregaban las dimensiones que evidenciaban su posición dentro de las redes que la organización había establecido. Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, el hermano de El Palillo, ocupaba el tercer nivel jerárquico, siendo responsable de las plazas de Quilá y El Dorado como subordinado directo. El corrido hacía referencia a esta relación, estableciendo que con él dirigía la obra, la colaboración fraternal siendo elemento central de las operaciones que la célula ejecutaba. Las responsabilidades que Alexis manejaba incluían las coordinaciones locales que las producciones y distribuciones demandaban. La presencia que la célula de El Palillo había establecido se extendía hacia al menos 6 entidades, incluyendo Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México. La expansión geográfica, evidenciando las capacidades de distribución que la estructura había desarrollado para colocar la metanfetamina en los mercados que demandaban el producto. Las rutas que habían sido establecidas conectaban los centros de producción con los puntos de distribución tanto nacionales como hacia Estados Unidos,
donde los mercados principales aguardaban los cargamentos. Los murciélagos que serían desplegados hacia Culiacán sumaban 210 elementos, cuya movilización fue ejecutada considerando las complejidades que las operaciones en territorio, donde la disputa entre facciones del cártel de Sinaloa se desarrollaba inevitablemente, enfrentaban. Las unidades que fueron seleccionadas incluían elementos cuyas experiencias en operaciones en Sinaloa los hacían familiares con las dinámicas del conflicto entre la Malliza y los Chapitos. El armamento fue calibrado considerando que enfrentarían fuerzas cuyas capacidades las estructuras del cártel más poderoso de México proporcionaban. La geografía de la región Tierra y Libertad I, que los planificadores evaluaron, presentaba las características que las operaciones en zonas periféricas de Culiacán, donde las facciones mantenían presencias establecidas, inevitablemente enfrentaban. Los accesos hacia las ubicaciones donde el Palillo y su hermano operaban habían sido preparados, con las vigilancias que las aproximaciones de las autoridades detectarían. Las rutas de escape que habían sido establecidas proporcionaban las opciones que las contingencias demandaban. El plan de operación contemplaba la captura del objetivo principal y su hermano, mientras simultáneamente se aseguraban las evidencias que documentarían las operaciones que la célula había ejecutado. Los análisis de las defensas que las observaciones habían documentado informaron las tácticas que serían empleadas para penetrar hacia las ubicaciones donde los hermanos Vizcarra mantenían sus posiciones. Lo que los comandantes que coordinaban la operación sabían mientras sus elementos se posicionaban era que el Palillo lideraba célula dedicada a la producción y tráfico de metanfetamina, con presencia en múltiples estados. Lo que no sabían, y que las revelaciones de la operación documentarían, era que la red de producción de drogas sintéticas había sido utilizada como cobertura para operación de lavado de dinero mediante la creación de empresas fantasma en los 6 estados donde la célula tenía presencia. Las estructuras corporativas siendo utilizadas para integrar las ganancias del narcotráfico hacia la economía formal mediante facturaciones falsas que involucraban a cientos de empresas legítimas cuyos propietarios habían sido cooptados o amenazados para participar en los esquemas. Los documentos que serían decomisados revelarían que la red había procesado más de $2.000 millones durante los años de operación. Las ganancias del cártel de Sinaloa, siendo blanqueadas mediante las transacciones que las empresas fantasma ejecutaban, mientras los negocios legítimos que participaban recibían comisiones que los convertían en cómplices de operación, cuyas dimensiones ninguno comprendía completamente, dado que cada participante solo conocía su fragmento del esquema que el Palillo coordinaba desde su posición como jefe de plaza, que le proporcionaba las coberturas que las actividades de lavado requerían. La red de lavado de dinero que la célula de El Palillo había establecido representaba sofisticación que excedía las operaciones de narcotráfico tradicionales hacia los servicios financieros que las organizaciones criminales de alto nivel demandaban. Las empresas fantasma, que habían sido creadas en los 6 estados donde la célula operaba, incluían constructoras, distribuidoras de productos agrícolas, importadoras de maquinaria y empresas de servicios cuyas facturaciones aparentaban actividades legítimas mientras las transacciones reales movían los fondos que el narcotráfico generaba hacia las cuentas donde podían ser utilizados sin levantar las sospechas que los movimientos directos habrían producido. Las metodologías que la red empleaba incluían las técnicas que los especialistas en lavado de dinero habían perfeccionado durante años de operación. Las facturas que eran emitidas por servicios nunca prestados o productos nunca entregados creaban los rastros documentales que las autoridades fiscales aceptaban sin cuestionar. Los pagos que las empresas fantasma recibían eran depositados en cuentas bancarias que luego transferían los fondos hacia las estructuras donde los líderes de la organización podían accederlos. Las comisiones que los propietarios de negocios legítimos recibían por permitir que sus empresas fueran utilizadas en los esquemas los convertían en participantes cuyas cooperaciones, las amenazas implícitas y las ganancias fáciles mantenían.
Los contadores y abogados que habían sido reclutados para diseñar y operar los esquemas incluían profesionales cuyas habilidades habían sido cooptadas mediante las combinaciones de incentivos y coerciones que las organizaciones criminales empleaban. Los especialistas fiscales que estructuraban las transacciones para evitar las detecciones. Los abogados corporativos que establecían las empresas fantasma con las documentaciones que las apariencias de legitimidad requerían. Los contadores que mantenían los libros dobles que las autoridades nunca inspeccionaban con las profundidades que las detecciones habrían requerido. Las empresas legítimas que habían sido incorporadas a los esquemas incluían negocios cuyos propietarios habían aceptado las participaciones por las razones que sus circunstancias dictaban. Los empresarios que enfrentaban dificultades financieras y que veían en las comisiones las soluciones que sus problemas demandaban. Los propietarios que habían sido amenazados con las consecuencias que las negativas producirían en territorio, donde las organizaciones criminales mantenían los controles que tales intimidaciones hacían creíbles. Los oportunistas que comprendían las naturalezas de lo que se les proponía y que aceptaban por las ganancias que las participaciones proporcionaban sin preocuparse por las implicaciones legales que eventualmente enfrentarían. Las ganancias que la red procesaba provenían no solo de las operaciones de metanfetamina que la célula de El Palillo producía, sino de las actividades del cártel de Sinaloa en su conjunto, la estructura de lavado sirviendo como servicio que múltiples células utilizaban para integrar sus ingresos a la economía formal. Los flujos que pasaban a través de las empresas fantasma incluían las ganancias del narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y las otras actividades que la organización ejecutaba a través de sus diferentes estructuras. La orden de aprehensión que El Palillo tenía vigente en Guanajuato por asociación delictuosa había sido emitida cuando las investigaciones en ese estado detectaron fragmentos de las operaciones de lavado que involucraban a empresas locales. Las conexiones que fueron identificadas no revelaron las dimensiones completas de la red, pero proporcionaron los indicios que eventualmente contribuirían a las investigaciones más amplias que la captura del operador permitiría desarrollar. Las coordinaciones que fueron establecidas para la operación incluyeron los protocolos para asegurar los documentos financieros y los equipos de comunicación que las investigaciones sobre las redes de lavado requerirían. Los comandantes comprendían que la captura de El Palillo y su hermano debía ser acompañada por el decomiso de las evidencias que revelarían las dimensiones completas de lo que la célula había operado más allá de la producción de drogas sintéticas. Las unidades médicas que acompañaban los contingentes fueron preparadas considerando que las operaciones contra estructura de facción del cártel de Sinaloa, en medio de disputa interna, producirían bajas que las circunstancias hacían probables. Los equipos fueron calibrados para manejar las casualidades que los enfrentamientos contra sicarios de organización con las capacidades que el cártel más poderoso de México proporcionaba generarían. Los asaltos fueron iniciados a las 4:38 de la madrugada, cuando los contingentes ejecutaron las penetraciones hacia los sectores donde las defensas de la Malliza habían sido establecidas para proteger las operaciones de El Palillo. Los elementos que avanzaron hacia las posiciones identificadas enfrentaron las resistencias que los sicarios que protegían al operador y las instalaciones que administraba ofrecieron con las intensidades que la defensa de activos tan valiosos demandaba. Los sicarios de la Malliza, que fueron alcanzados por los primeros asaltos, respondieron con las capacidades que la facción de los Zambada proporcionaba a sus elementos. Los combatientes que defendían las posiciones demostraron las determinaciones que la protección del operador y de las operaciones que coordinaba demandaba, cada posición siendo defendida, con las resistencias que las importancias de lo que protegían justificaban. Los combates que se desarrollaron alcanzaron las intensidades que los enfrentamientos contra estructura del cártel más poderoso de México inevitablemente producían. Las posiciones que habían sido establecidas fueron conquistadas mediante los asaltos, cuyas ejecuciones las resistencias hacían costosas, pero cuyos avances
Las presiones sostenidas garantizaban. La captura de El Palillo fue ejecutada cuando los elementos penetraron hacia la ubicación donde Israel Vizcarra Beltrán se encontraba. El operador fue detenido junto con su hermano Alexis Arnoldo, las resistencias de los guardias personales siendo neutralizadas mediante las tácticas que tales situaciones requerían. Los kamikazes que el corrido mencionaba como elementos que se arriesgaban por el grupo criminal fueron entre quienes ofrecieron las resistencias más intensas antes de ser neutralizados. Los decomisos que fueron ejecutados durante la operación incluyeron el fusil y el arma corta que los detenidos portaban, los 220 cartuchos de diferentes calibres que evidenciaban las capacidades defensivas que mantenían, el kilogramo aproximado de droga que fue asegurado, los equipos de comunicación que las coordinaciones de la célula empleaban y el vehículo Dodge que utilizaban para sus movimientos. Los documentos financieros que fueron encontrados en las ubicaciones que la célula operaba revelaron las evidencias que confirmaron las dimensiones de la red de lavado que había sido construida. Los registros de las empresas fantasma que habían sido establecidas en los 6 estados donde la célula tenía presencia fueron decomisados. Las comunicaciones que documentaban las transacciones con las empresas legítimas que participaban en los esquemas fueron aseguradas. Los libros contables que registraban los flujos que habían sido procesados proporcionaron las informaciones que las investigaciones requerían. Los equipos de comunicación que fueron analizados revelaron las conexiones que la célula mantenía con las otras estructuras del cártel de Sinaloa que utilizaban los servicios de lavado. Los mensajes que documentaban las coordinaciones con otras células proporcionaron los mapas de las redes que serían investigadas en las semanas siguientes. Las comunicaciones con los profesionales que operaban los esquemas identificaron a los contadores y abogados cuyas capturas serían priorizadas. Los combates se extendieron durante aproximadamente 6 horas conforme las resistencias de la Malliza fueron sistemáticamente neutralizadas a través de los diversos sectores donde las posiciones habían sido establecidas. Las defensas cedieron cuando los recursos que las resistencias requerían fueron agotados por las presiones sostenidas que los asaltos mantenían. Las operaciones de consolidación que siguieron procesaron los territorios conquistados sistemáticamente. Los equipos asegurando las evidencias sobre las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero que la célula había ejecutado durante años. El balance que fue consolidado cuando las operaciones fueron declaradas completadas reveló una jornada cuyas dimensiones incluían tanto la captura del operador principal de El Mallito Flaco como la exposición de red de lavado que había procesado miles de millones de dólares para el cártel de Sinaloa. Los sicarios muertos sumaban 173 cuando los conteos fueron completados, la cifra representando las fuerzas que habían sido desplegadas para defender al operador y las operaciones que coordinaba. Los capturados incluyeron a El Palillo y su hermano Alexis, además de 37 personas vinculadas con las diferentes dimensiones de las operaciones, incluyendo coordinadores de las redes de distribución, operadores de las empresas fantasma y sicarios cuyas participaciones los interrogatorios documentarían. Las bajas del lado de los murciélagos evidenciaron que las operaciones contra estructura de facción del cártel más poderoso de México producían costos significativos. 15 elementos habían muerto durante las horas de combate, distribuidos entre los sectores donde las resistencias habían sido más intensas. 34 elementos adicionales habían resultado heridos con gravedades que variaban según las circunstancias de los encuentros. La captura de El Palillo se sumaba a la serie de operativos federales que habían golpeado a la Malliza durante los meses recientes. La detención de Juan Carlos El Chavo Félix Gastelum, yerno de El Mayo Zambada y operador financiero de la facción, que había sido capturado el 18 de enero de 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Los desmantelamientos de narcolaboratorios que habían asegurado cientos de kilogramos de metanfetamina y toneladas de precursores químicos. Los golpes acumulados debilitaban la capacidad de la facción
para sostener la disputa contra los chapitos. Los documentos y registros que fueron analizados durante las semanas siguientes revelaron las dimensiones completas de las operaciones de lavado que la célula de El Palillo había coordinado. Los archivos confirmaron que más de $2.000 millones habían sido procesados durante los años de operación. Las empresas fantasma en los 6 estados, habiendo ejecutado las transacciones que integraban las ganancias criminales a la economía formal. Las implicaciones de las revelaciones produjeron respuestas que excedieron el ámbito del crimen organizado hacia las esferas de las investigaciones financieras y fiscales. Las comunicaciones con las autoridades hacendarias produjeron las coordinaciones que las naturalezas de las revelaciones demandaban. Las investigaciones sobre las empresas legítimas que habían participado en los esquemas fueron iniciadas hacia las determinaciones de responsabilidades que los procesamientos requerirían. Los interrogatorios de El Palillo y los operadores capturados produjeron las informaciones que expandieron las comprensiones sobre cómo la red había funcionado durante años lavando las ganancias del cártel de Sinaloa mediante las estructuras corporativas que habían sido establecidas. Los detenidos describieron las metodologías que empleaban, las empresas que habían sido creadas y los profesionales que habían diseñado los esquemas. Los propietarios de negocios legítimos que habían participado en los esquemas enfrentaron las investigaciones que sus cooperaciones demandaban. Los empresarios que habían aceptado las comisiones por permitir que sus empresas fueran utilizadas enfrentaron los cargos que tales complicidades producían. Las determinaciones sobre las circunstancias de sus participaciones informarían los procesamientos que seguirían. Los contadores y abogados que habían sido identificados mediante los documentos decomisados enfrentaron las capturas que sus responsabilidades en el diseño y operación de los esquemas demandaban. Los profesionales cuyas habilidades habían sido utilizadas para facilitar el lavado de miles de millones de dólares enfrentaron los cargos que tales participaciones producían. Los medios que cubrieron el evento enfrentaron reportar operación cuyas dimensiones incluían tanto la captura del operador principal de El Mallito Flaco, cuyo corrido había celebrado sus habilidades para producir metanfetamina de alta calidad para la familia Zambada, como las revelaciones sobre red de lavado de dinero que había procesado más de $2.000 millones para el cártel de Sinaloa mediante empresas fantasma cuidadosamente distribuidas en 6 estados del país, donde la célula había establecido las presencias que las operaciones de integración financiera requerían. Las familias de los 15 murciélagos caídos recibieron noticias mediante protocolos, cuya solemnidad las pérdidas demandaban. Las visitas de oficiales a hogares ejecutaron escenas donde los sacrificios fueron contextualizados como contribuciones a operación que había capturado a operador clave del cártel más poderoso de México, mientras exponía red financiera cuyas dimensiones ninguna investigación previa había revelado. Los funerales de los 15 caídos fueron ejecutados con solemnidades que los sacrificios demandaban. Los ataúdes cubiertos con banderas fueron honrados en ceremonias, cuya cobertura enfatizó que las muertes habían logrado la captura de uno de los operadores más importantes de la Malliza, mientras exponían las estructuras financieras que permitían al cártel de Sinaloa integrar sus ganancias criminales a la economía formal. El primer aniversario de la operación encontró a El Palillo y su hermano, enfrentando los procesamientos que sus crímenes demandaban desde las instalaciones donde permanecían recluidos bajo las condiciones de seguridad que sus perfiles requerían. Los cargos que habían acumulado incluían los relacionados con la producción y tráfico de drogas sintéticas, que habían sido el foco inicial de las investigaciones, la delincuencia organizada que sus posiciones dentro de la Malliza evidenciaban, las violaciones a las leyes de armas que los decomisos documentaban y los delitos financieros que las operaciones de lavado producían, cuyas dimensiones las investigaciones continuaban revelando conforme los documentos decomisados eran analizados exhaustivamente. La Malliza había sido significativamente debilitada por la captura de uno de sus operadores principales, junto con la exposición de las redes financieras
que habían servido a la facción durante años de operación encubierta. Las capacidades de producción de metanfetamina habían sido afectadas por la pérdida del operador, cuya reputación por la calidad de sus productos el corrido había celebrado. Las estructuras de lavado habían sido comprometidas por los decomisos de documentos que permitían las investigaciones sobre las empresas y los profesionales involucrados. Las viudas de los 15 murciélagos caídos procesaban un año de ausencias, mientras los contextos proporcionaban los marcos para encontrar significados en las pérdidas que el tiempo no disminuía, pero que los logros de la operación hacían más tolerables. Las pensiones proporcionaban los soportes materiales que las familias necesitaban para continuar adelante con las vidas que debían reconstruir. Los significados incluían la captura de operador clave del cártel más poderoso de México, cuyo corrido había celebrado sus habilidades criminales, y la exposición de red financiera que había permitido lavar miles de millones de dólares durante los años de operación que ahora enfrentaban las investigaciones que los sacrificios de sus esposos habían hecho posibles. El corrido de grupo arriesgado que había funcionado como biografía no oficial de El Palillo se había convertido en evidencia que las investigaciones utilizaban para comprender las estructuras y las relaciones que la célula había establecido. Las letras que celebraban las capacidades del operador para la cocina y su ética de trabajo dentro de la organización criminal ahora servían como testimonios que confirmaban los roles que los documentos decomisados documentaban. La referencia a su hermano Alexis, con quien dirigía la obra, había sido confirmada por la captura conjunta de ambos durante la operación. Los cementerios donde los 15 murciélagos fueron enterrados se habían convertido en lugares cuyas visitas, los aniversarios, intensificaban con las solemnidades que tales fechas demandaban. Las tumbas recibían las atenciones que viudas, padres, hijos y compañeros proporcionaban con las regularidades que el duelo transformaba en rituales de memoria y honor hacia quienes habían dado sus vidas. Los niños que acompañaban estas visitas crecían comprendiendo que sus padres habían muerto capturando a criminal cuyo corrido celebraba las capacidades que había desarrollado para el cártel mientras exponían las estructuras que permitían a la organización criminal más poderosa de México operar como si fuera empresa legítima, moviendo miles de millones de dólares a través de las fachadas corporativas que habían sido diseñadas para ocultar los orígenes criminales de los fondos. Los murciélagos que habían participado en la operación y sobrevivido continuaban carreras informadas por experiencias que descubrir las dimensiones de las redes de lavado había producido. Los que habían procesado los documentos financieros decomisados portaban memorias de la sofisticación que las organizaciones criminales habían desarrollado para integrar sus ganancias ilícitas a la economía formal de maneras que las investigaciones ordinarias no detectaban. Las comunidades de Sinaloa experimentaban las realidades de la disputa entre facciones que continuaba desarrollándose, aunque los golpes contra la Malliza habían alterado los equilibrios que el conflicto mantenía, de maneras que las consecuencias a largo plazo aún no podían ser determinadas. Los residentes que habían vivido bajo las presencias de las estructuras criminales procesaban las transformaciones que las operaciones producían sin saber cuáles serían las consecuencias finales de la guerra interna que consumía al cártel más poderoso de México. Las lecciones sobre cómo las organizaciones criminales utilizaban las estructuras corporativas para lavar las ganancias de sus actividades ilícitas fueron incorporadas a análisis cuyas audiencias incluían las autoridades responsables de combatir el lavado de dinero en todo el país. Los patrones que la red de El Palillo había empleado fueron documentados hacia las detecciones que operaciones similares requerirían en otras regiones donde las organizaciones criminales pudieran estar desarrollando esquemas equivalentes de integración de ganancias criminales a la economía formal. Las reformas en los sistemas de verificación de empresas y transacciones comerciales que las revelaciones demandaban fueron discutidas en los foros correspondientes. Los protocolos que permitirían detectar las empresas fantasma y las facturaciones falsas fueron evaluados hacia los fortalecimientos que las protecciones del sistema financiero requerían.
Las coordinaciones entre las autoridades fiscales y las de seguridad fueron intensificadas para facilitar las detecciones de los esquemas de lavado que las organizaciones criminales pudieran estar operando. Los operativos contra los narcolaboratorios de La Malliza continuaban ejecutándose como parte de las estrategias para debilitar las capacidades de producción de la facción. El desmantelamiento de 3 laboratorios clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa, que había ocurrido el 11 de enero, había asegurado más de 700 kilogramos de metanfetamina terminada, junto con 12,000 litros y 2 toneladas de precursores químicos. En el poblado Los Cedros, en Culiacán de Rosales, las fuerzas federales habían asegurado aproximadamente 750 kilogramos de producto terminado, además de 1,150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos. La noche que descendía sobre Culiacán un año después encontraba territorio donde las consecuencias resonaban en los procesamientos de los operadores capturados que enfrentaban los cargos que sus crímenes habían acumulado, en las investigaciones financieras que continuaban identificando a los participantes de las redes de lavado en los 6 estados donde la célula había operado, y en la disputa entre facciones que las capturas habían intensificado al debilitar significativamente a La Malliza en su guerra contra los Chapitos por el control del cártel de Sinaloa. Las luces de la ciudad brillaban sobre paisajes donde el operador cuyo corrido había celebrado sus habilidades para cocinar metanfetamina enfrentaba las consecuencias de los crímenes que había cometido, cada destello siendo evidencia de las posibilidades que los 15 hombres que habían muerto habían abierto mediante sacrificios que capturaron al Palillo y expusieron las redes que permitían al cártel de Sinaloa lavar las ganancias que sus actividades criminales generaban, mientras las empresas fantasma y los profesionales corruptos que habían facilitado los esquemas enfrentaban las investigaciones que eventualmente los alcanzarían en los 6 estados, donde la célula había establecido las presencias que ahora, con el operador capturado y los documentos decomisados, finalmente podían ser desmanteladas hacia las consecuencias que el sistema de justicia determinaría para cada uno de los participantes que habían creído que sus cooperaciones permanecerían ocultas para siempre.